Empecemos este video con una pregunta. ¿Qué es lo que medimos en la investigación clínica? Bueno, pues la respuesta es que tanto en la clínica como en cualquier actividad científica medimos variables. Surge la otra pregunta. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica o atributo particular que nos interesa estudiar, la cual está sujeta a variaciones o cambios de un individuo al otro o en el mismo sujeto en momentos distintos. Para entender esto de una manera gráfica, imaginemos lo que sucede con los contenedores de basura. Están separando cada cosa que puede tener en su interior. Esto sería el equivalente a lo que llamamos variables, los contenedores. Y el contenido sería el equivalente a los datos que utilizamos en el ámbito de la investigación y de la estadística. Ahora, es muy importante que hagamos una diferenciación clara entre lo que son los datos y las variables y sus tipos de variables. Una variable ya la definimos como una característica o atributo que pueden tomar distintos valores. Y una variable aleatoria corresponde a aquella variable que toma diferentes valores, pero como resultado del azar. Ahorita en términos generales, podemos decir que hay dos grandes grupos de variables. Las variables cuantitativas o numéricas y las variables cualitativas o categóricas. Uno implica cantidad y el otro, las cualitativas o categóricas, implican cualidad. Podemos clasificar todas las variables que utilizaremos a lo largo de este curso en tres grandes rubros. Primero será la clasificación de las variables según la escala de medición. Segundo, la clasificación de las variables según el contenido. Y finalmente, el número 3, la clasificación de las variables según la relación entre ellas mismas. Estos tres aspectos son fundamentales para cuando queramos llevar a cabo un análisis estadístico. Las pruebas estadísticas van a variar de acuerdo a esta clasificación. Empecemos primero viendo qué es esto de la clasificación de las variables según su escala de medición. Las variables categóricas o cualitativas dijimos que van a medir cualidades y pueden ser de dos grupos: variables nominales y variables ordinales. La gran diferencia que existe entre estos dos es que las variables nominales lo único que hace es ponerle a la variable una etiqueta o un nombre. Sin embargo, no existe ningún tipo de relación que podamos tener entre las variables, ni relacionadas con la cantidad, ni con el tipo de etiqueta que se le ponga. En cambio, las variables ordinales, al igual que las nominales, tienen simplemente un nombre o una etiqueta. Sin embargo, debido a que existe la posibilidad de comparar quién es más grande de una o de otra variable, a esto se le ha denominado
variables ordinales. Las podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. El otro rubro que ya habíamos mencionado de las variables según su escala de medición corresponde a las variables cuantitativas o numéricas. Estas a su vez se subdividen en variables discretas y variables continuas. Las variables discretas lo que hacen es llevar a cabo conteos. Por lo tanto, si está contando algo, va a dar números enteros. Las variables continuas se dedican o su función primaria es cuantificar. Veamos entonces que las variables nominales nos sirven para clasificar las cosas o los datos. Las variables ordinales nos permiten ya llevar a cabo jerarquizaciones, dado que hay la posibilidad de discernir quién es menor o quién es mayor. Las variables cuantitativas discretas nos permiten llevar a cabo conteos. Y finalmente, las variables cuantitativas continuas son aquellas que realmente llevarán a cabo la cuantificación de algo. Avancemos un poco más con respecto a los tipos de variables aleatorias. Dijimos que las variables cuantitativas podrían ser discretas o continuas. Hablando específicamente de las variables cuantitativas discretas, es necesario entender que corresponde a variables aleatorias con valores que comprenden un conjunto contable. Otra vez hablamos de conteos. Y que tienen huecos entre sus posibles valores. Imaginemos aquí que estamos contando cuántas monedas tenemos. Una, dos o tres. Hay un salto del 1 al 2 y otro salto del 2 al 3. En cambio, las variables cuantitativas continuas corresponden a variables aleatorias con valores que comprenden un intervalo de números reales. En estas distribuciones no existen huecos posibles. Esto es porque está haciendo una cuantificación y no hay ningún hueco entre una y otra. Cuando hacemos conteos únicamente, los números que obtendremos son enteros. Sin embargo, en las variables cuantitativas continuas, por no existir esos huecos, existe la posibilidad de utilizar los puntos decimales o centesimales, etc. Ahora veamos la clasificación de las variables según su contenido. Según su contenido, las variables pueden ser unidimensionales o multidimensionales. Las variables unidimensionales únicamente van a mostrar un único atributo para la variable que estemos considerando. Imaginemos que estamos midiendo la talla de varios sujetos, únicamente en esa variable entrará la talla en metros o en centímetros o en la unidad de medida que nosotros consideremos. Lo mismo sucede si hay una variable que se denomine frecuencia cardíaca o coloración de piel, sexo, etc. Lo importante aquí es entender que las variables unidimensionales única y exclusivamente representan un atributo. En cambio, las variables multidimensionales requieren combinaciones de variables para
poderles dar un valor. Precisamente porque requieren de dos o más variables en su construcción, se les ha denominado índices. Por ejemplo, el índice de masa corporal. Para obtener el índice de masa corporal requerimos de dos mediciones, una que se refiere al peso y la otra a la talla. Es así que entonces, para que podamos obtener un resultado específico del índice de masa corporal, habremos de combinar estas dos variables. La fórmula, si ustedes lo recuerdan, es peso entre talla y esto se eleva al cuadrado. Finalmente, existe la clasificación de las variables según la relación que tienen entre sí. Esto es fácil de entender porque parece un juego de palabras, pero lo único que nos expresa es que hay variables dependientes y variables independientes. Quiere decir entonces que la variable dependiente va a sufrir modificaciones como consecuencia del cambio que se presente en la variable independiente. Esto es muy importante cuando queremos llevar a cabo estudios de intervención, es decir, estudios experimentales, en donde el investigador va a poder manipular una variable y esa variable será la variable independiente para saber o para medir qué sucede con la o con las variables dependientes. Hagamos un resumen global de lo que acabamos de ver hasta este momento, pero enfocándolo únicamente a la clasificación de las variables según su escala de medición. Según su escala de medición, las variables pueden ser cualitativas o categóricas también, así se les denomina, o pueden ser cuantitativas. Las variables categóricas miden cualidades. En cambio, las variables cuantitativas o numéricas lo que van a medir son cantidades. A las variables categóricas las podemos dividir en dos grandes grupos, nominales u ordinales. Las nominales corresponden a aquellas variables que únicamente se les coloca un nombre como etiqueta. Y entonces podemos hablar de, digamos, el estado civil de una persona y podremos ver que existe soltero, casado, viudo, divorciado, etc. En este caso, la variable categórica nominal tiene muchas posibles alternativas. Cuando hay más de dos alternativas u opciones para esa variable, le llamamos variables categóricas politómicas. En cambio, hay un grupo de variables categóricas que nada más tienen dos posibles alternativas de respuesta y se les llama variables categóricas binarias o variables cualitativas nominales dicotómicas. Es exactamente lo mismo. Lo importante de entender en este caso es que las alternativas de respuesta solamente son dos. Imaginemos que estamos preguntando por el sexo genotípico de una persona. Pues nada más está hembra o macho, hombre o mujer, como le quieran poner, masculino o femenino. Nada más hay dos alternativas. Lo mismo si estudiamos una variable que diga estatus
de salud de una persona. En términos generales, nada más será sano o enfermo. La parte importante de esto es entender que solo hay dos alternativas y en las variables categóricas nominales encontramos entonces las politómicas donde hay más de dos alternativas o las variables categóricas binarias donde solamente hay dos posibles alternativas de respuesta. Tengamos esto muy en cuenta porque hay pruebas estadísticas que va a requerir que sepamos este tipo de situación. Volvamos ahora a esa parte de la clasificación de variables categóricas. En las variables categóricas nominales no podemos ordenar más que desde el punto de vista alfabético, pero no podemos saber si algo es mejor o peor, si algo es menor o mayor que. Si hay una variable en la cual podamos tener un ordenamiento o una jerarquización de acuerdo al conocimiento de determinar si algo es mayor que, entonces estaremos hablando de variables ordinales. Las variables ordinales me permite plantear un orden jerárquico en esa variable. Por ejemplo, las famosas escalas de Likert. Cuando nos plantean una afirmación y tenemos que decir qué tan acuerdo estamos. Por ejemplo, la comida le pareció buena, mala, pésima. Ahora veamos las variables cuantitativas, que las dividimos en discretas cuando son conteos y en continuas cuando se refieren a la cuantificación verdadera de la variable en cuestión. Quiero hacer énfasis aquí nada más en la subdivisión que hay de esas variables cuantitativas en variables de intervalo y variables de razón. Podíamos perfectamente quedarnos hasta aquí en hablar de variables cuantitativas. Sin embargo, es importante entender esta diferencia que hay. La escala cuantitativa de intervalo, su característica es que las distancias de los intervalos son conocidas y representan un significado verdadero. Pero el punto cero es arbitrario y lo puede poner el investigador según sus necesidades. En las escalas cuantitativas de intervalos se pueden llevar a cabo todas las operaciones aritméticas, permiten el uso de punto decimal y el tipo de estadística que se utiliza corresponde a la estadística paramétrica. El ejemplo típico de esta escala de intervalo son las temperaturas. Tenemos, por ejemplo, una escala de temperatura que corresponde a los grados Celsius y otra a los grados Fahrenheit. Si ustedes notan, aquí está el 0 en grados Celsius y el 0 en la escala de Fahrenheit está acá. No coinciden porque, porque son escalas de intervalo y el investigador es quien puede determinar en dónde estará el 0. Desde luego, en todo este tipo de escalas pueden existir transformaciones sin problema alguno. Finalmente, las escalas de razón
son exactamente igual a las de intervalo, excepto en que el punto cero es real. Dejaremos por el momento este video hasta este momento. Nos vemos en el siguiente.